Vamos a estudiar la primera epístola a los Corintios. Queremos tener una palabra de oración. Querido Dios, gracias porque nos das el permiso nuevamente de poder reunirnos y estudiar tu palabra en los diferentes sectores, especialmente en los 5 continentes de habla hispana. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga para instruirnos en el estudio de este maravilloso libro. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre sagrado y poderoso que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, mis hermanos, estamos listos para empezar nuestro estudio. La primera epístola de Pablo a los Corintios, como se conoce, y el título en griego, el título está de esta epístola es sencillamente para Corintios. Es decir, uno, no figura nada acerca de Pablo, el apóstol, como autor de la carta. En el manuscrito de Primera de Corintios de los papiros bíblicos de Chester, el manuscrito de esta epístola más antigua que existe, copiada alrededor del siglo III después de Cristo, aparece el título en su forma más sencilla. Se supone que en el antiguo y autógrafo no había ningún título. ¿Quién es el autor de esta epístola? Con la excepción de algunos críticos radicales que llegan a dudar si Pablo existió alguna vez, generalmente ha sido aceptada la paternidad literaria paulina de esta epístola. Se cree en realidad que justo con Segunda de Corintios, Romanos y Gálatas es la mejor autenticidad de todas las cartas de Pablo. El nombre del autor aparece tanto al comienzo como al fin de esta epístola. La carta fue escrita y dictada a un amanuense o secretario, excepto el de Saulo, al final del siglo del libro, en donde Pablo declara que lo escribió con su propia mano, en el capítulo 16 y el versículo 21. No se conoce la razón exacta para que el apóstol utilizara secretarios, pero indudablemente esa era su costumbre. Eso nos aparece el relato en el libro de Romanos 16, 22. Y tiene otras citas, otros textos.
En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo 17, una posible razón es que Pablo tanto tenía vista deficiente, como dice Gálatas 6:1. Vamos a ver el marco histórico de la primera epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. La primera epístola a los Corintios fue escrita en Éfeso, 1 Corintios 16:8. Esta ciudad fue escenario de la actividad misionera de Pablo durante 3 años. Eso lo encontramos en Hechos 20:31. Y el centro principal de su obra durante su tercer viaje misionero aparece en Hechos 19:20. La carta fue escrita cuando él estaba por partir para Grecia y Macedonia, pero esperaba permanentemente en Efeso hasta Pentecostés. Esa referencia la encontramos en 1 Corintios 16:5 y 6. Sin embargo, las circunstancias apresuraron su partida. Las evidencias permiten que situemos la carta en la parte del siglo o del año 57. La iglesia de Corinto fue una establecida durante el segundo viaje misionero de Pablo. El apóstol había pasado por lo menos 18 meses en ese lugar. Su obra había dado o sido ardua y exitosa, y se estableció una próspera iglesia en Corintios, Hechos 18, del 1 al 11. La Biblia, o la antigua ciudad de Corintio, estaba situada en el istmo que una vez el Peloponeo con la Grecia continental. Estaba situada en el extremo sur del istmo, en esa llanura entre istmo y una colina conocida como Acrocorintio, en la cima de la montaña. Cual había una ciudad y un templo, la ciudad estaba pues estratégicamente ubicada. El tráfico terrestre entre Peloponeo y el Ática pasaban por Corintio. Su estrategia ubicada en el Golfo Sarónico con Atenas y el Pirineo y viceversa, algunos fenicios se
establecieron en la ciudad y prosiguieron con el oficio de hacer tintura de púrpura del murex trúculas de los mares vecinos. También introdujeron otras artes y establecieron el culto inmoral de las deidades de la fertilidad. Corinto era una importante ciudad comercial situada en una encrucijada de rutas marítimas. Floreció en ella el flagelo del libertinaje, hasta el punto que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad. Viene del verbo corintanizar, que significa libertinaje desenfrenado. Cuando se comprende cómo era la religión de Corintio, es evidente la maravilla. Gracias de Dios que venció a la fuerza del mal y estableció una iglesia de santos regenerados en esa ciudad de tanta mala fama. Por su riqueza, lujo, comercio y población cosmopolita, Corintio bien mereció el título que le dio Barnes. Él le dio el siguiente título: París de las antigüedades. La deidad principal era Afrodita, la diosa del amor, en su forma más inmoral y de la pasión desenfrenada. Así, por lo que no es de difícil imaginar el efecto de esta deidad dedicada a la sexualidad. El templo de Apolo estaba construido en la ladera norte de la Acrocorintio. Allí 1000 bellas eran sostenidas mayores por extranjeros, y la otra ciudad, como produce de su inmoralidad, detenía un gran ingreso seguro. La tarea a la que hizo frente el mensajero del Evangelio de la ciudad de Corintio se presenta muy bien en esta palabra. Si el Evangelio pudo triunfar en Corintio, puede triunfar en cualquier lugar que sean las circunstancias, porque así el Señor lo quiere. Así como el Evangelio triunfó en Corintio, puede triunfar en cualquier ciudad, en cualquier circunstancia. 3 años después de la fundación de la iglesia y durante la ausencia de Pablo, surgieron numerosos problemas que demandaban la atención del apóstol.
Esto lo sabemos por la misma epístola. En primer lugar, algunos fascinadores habían debilitado la iglesia debido a la elocuencia y conocimientos de Apolos. Muchos de los de la iglesia se habían ensalzado por encima de Pablo. Otros se jactaban de que no eran seguidores ni de Pablo ni de Apolos, sino de Pedro, uno de los apóstoles originales, Primera de Corintios 1:12. Otros afirmaban no estar unidos a ningún bando o a ningún dirigente humano y profesaban ser seguidores de Cristo. Además, como los miembros de esta iglesia vivían en muchas de las ciudades y de la disoluta poblada de Corintio, muchos que habían renunciado a su camino de impiedad recayeron en sus antiguos hábitos de vida. La iglesia también se había descreditado debido a que los cristianos llevaban sus pleitos a los tribunales seculares. La cena del Señor se había convertido en una ocasión de conflictos, de comilones. Además, habían seguido y surgido seguramente en cuanto al matrimonio y probablemente algunos problemas sociales relacionados con ello. En cuanto al consumo de alimentos sacrificados a los ídolos y acerca de la debida conducta de las mujeres, es en el culto público, el capítulo 11, 2 al 16. También se entendía mal la función adecuada de los dones espirituales. Algunos eran escépticos en cuanto a la realidad y la forma de la resurrección. Capítulo 15 nos habla al respecto. Pablo recibió no tenemos una imagen aquí que nos está afectando. Pablo recibió de Apolo información en cuanto al estado de la iglesia de Corintios. Y cuando surgieron divisiones en la iglesia, Apolos se retiró cuando era el mismo estuvo con Pablo en Éfeso. El apóstol lo instó a regresar a Corinto, pero no tuvo éxito. Otros que regresaron a Corintio y que se informaron
le informaron a Pablo fueron los de Chloe, y también algunos que probablemente formaron una delegación, Estefante, Fortuno y Arcadio. La situación era tal allí en Corinto que causó serios temores a Pablo. Él ya había escrito una carta a la iglesia y ya hay la posibilidad de que hubiera visitado brevemente a Corintio durante su primera y su permanencia en Éfeso. También había enviado a Timoteo. Además, relató y descartó la carta, redactó la carta que que nosotros conocemos como Primera de Corintios, en la que trata de las diversas problemas que habían surgido. El principal propósito de la carta, que es doble en primer lugar, reproduce y reprocha la apostasía que había provocado en la iglesia la introducción de prácticas que corrompían las enseñanzas del Evangelio y, en segundo lugar, enseñar o explicar. Puntos de creencias y de prácticas acerca de las cuales los creyentes habían pedido aclararse. Pablo no encubrió el pecado ni lo trató con indulgencia. Fue imparcial en su condición y condenación y no procuró lisonjar ninguna transgresión, ni tampoco bailarlas en forma alguna. Con firmeza y serenidad, condenó las desviaciones de la senda por la que por los crecientes males de la iglesia. Se ve la piedad compasiva y la tierna misericordia que siempre se halla en el corazón. Levantar a cada alma caída, restaurar al extraviado y curar al alma herida. Pablo sabía que el amor y eso
la fuerza y el amor, y no la fuerza ni la aspereza, es el poder que convierte y conquista el corazón. Por lo tanto, la intervención quirúrgica espiritual a la que al amor apacible, esto se ve especialmente en la exposición magistral del amor cristiano, que se convierte en el capítulo 13 en la referencia bíblica a aquellos que aquellos principalmente aquellos que se han alimentado espiritualmente. En alimento ofrecido a los ídolos, el cumplimiento en los servicios de la iglesia, la cena del Señor y el debido empleo de los dones espirituales. Aquí en toda la carta aparece la forma, la estrategia que el apóstol Pablo cita en su primera carta a los Corintios. Y como hemos visto, la primera de los Corintios, él presenta su autoría y presenta su apostolado. Pablo, preocupado como un verdadero siervo y seguidor de Jesucristo, le interesa la comodidad, la tranquilidad, la fe de sus miembros. Y es en una carta de tal naturaleza que, si bien es cierto, el consejo era específicamente para los hermanos de Corintio, pero acá en nuestro mundo lo hacemos indiscretamente la misma situación que vivían los hermanos de Corintios. Y es la misma solución, la gracia y el poder de Cristo, que tiene en su sangre vertida a la cruz de Calvario, el poder, tiene el antídoto, tiene todo lo que nuestro cuerpo necesita. Mis hermanos y mis hermanas, esto solamente es la introducción de la carta a los Corintios, de la epístola a los Corintios. Para conocer la historia, se cree que Corintios, ya sabemos que lo escribió el apóstol San Pablo, pero además también sabemos que lo escribió allí por el año 57 después de Cristo. En el año 57 se escribe esta carta, una carta de amor, pero es una carta de golpes bajos para la iglesia que estaba viviendo doble vida. Para el cristiano que está viviendo doble vida, este libro o esta carta o epístola del apóstol San Pablo nos conduce a la cruz a comprender
el inmenso amor de Cristo Jesús por la humanidad. Que el Señor pueda guiarnos a reflejar en plenitud su carácter y que no exista dualidad en nuestras vidas y que seamos de una sola pieza, es el anhelo y es el deseo del Señor. Les invito a que oremos. Querido Dios, gracias en esta noche, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia de Corinto, que igual que la iglesia de Corintio hace casi 2000 años, la iglesia de la actualidad, la Odisea, continúa viviendo el mismo problema. Satanás no está de acuerdo que haya un lugar para adorarte y utiliza todas sus estrategias, sus estratagemas para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Señor, no estamos en tinieblas, tanto para que aquel día os sorprenda, como para que el enemigo de Dios nos engañe. Te pedimos tu protección, tu dirección, y que al caminar contigo estemos dispuestos a hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.